La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Gracias, Samuel, te agradezco muchísimo por la confianza de invitarme y de permitirme compartir. Queridos, yo me siento de la casa, de verdad, ya yo he venido tantas veces que ya yo espero que ustedes me hayan adoptado de la misma manera que yo, ¿verdad? Me siento ya, ¿verdad? Con ustedes y lo siento como gente muy entrañable para mí. Efectivamente, como dijo el pastor Olson, voy a estar compartiendo todas las predicaciones de esta mañana bajo el tema del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Así que para que ustedes sepan, cada sermón será diferente, ¿sí? Porque es una serie lo que estoy tratando de compartir para tratar de, ¿verdad? de exponer ante ustedes la mayor cantidad de estas revelaciones que el Señor me muestra, me da. El tema del señorío es francamente importante y en estos tiempos la iglesia necesita recobrar, ¿verdad?, la centralidad de ese señorío en la iglesia. Vamos a estar en Levíticos capítulo 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Papá, yo te pido en el nombre de Jesús ahora que tú soples aliento de vida por medio de tu palabra. Prepara nuestros corazones para recibirla, para atesorarla y sobre todo para obedecerla tal y como es la expectativa tuya. Yo te pido ahora, Señor, que tú me asistas, que tu Espíritu tiene la capacidad de poder ministrar. Yo solamente tengo la capacidad de hablar, pero tú puedes ministrar, quebrantar, impartir. Por eso, Señor, dependo absolutamente en ti en esta mañana. Aleluya. Amén. Amén. Queridos, como se leyó ese texto muy importante, ¿verdad? Porque es un episodio, ¿verdad? Como ustedes saben, triste en la vida, en la historia del pueblo de Israel. Pero hay una enseñanza ahí muy profunda que nosotros como iglesia necesitamos volver a ella. Y la enseñanza de este episodio, como dije, está conectada con lo que llamamos el señorío. Acuérdense que el señorío de Jesucristo es algo que existe desde siempre. Dios no necesita ganar por elección, por votos para ser el Señor. Él es el Señor de la historia. Antes que nada existiera, ya Él era el Señor de la historia. Así que Él no necesita hacer nada para que lo reconozcan, para que lo nombren, para que lo acrediten como Señor. Él es soberanamente el Señor de todas las cosas. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Dios estableció, ¿verdad?, el orden sacerdotal en Israel, ¿verdad?, estableció unas pautas. Y por supuesto, como sabemos, los levitas tenían una responsabilidad muy particular. Y dentro de los levitas estaban los sacerdotes, que eran los descendientes directos de Aarón. Ellos estaban encargados de las funciones sacerdotales. Eran las personas que tenían el privilegio de acercarse a Dios. Ellos no le ministraban a la gente, ellos le ministraban a Dios directamente. Así que tenían la función más privilegiada en todo el pueblo, porque ellos no tenían que ver con gente. Ellos estaban en la presencia de Dios y ministraban directamente a Dios. Pero miren, este texto es supremamente importante y que lo tomemos en cuenta, porque lo que dice la Biblia es que estos hijos de Aarón, Abiud y Nadab, ¿verdad?, se presentaron, fueron a la presencia de Dios, ¿verdad? Y ahí pasó algo en contra de todos los pronósticos, porque en vez de Dios agradarse con lo que ellos estaban haciendo, con la iniciativa que ellos tomaron, Dios, al contrario, reacciona
de forma, ¿verdad?, insospechada. Y lo que había pasado, dice la Escritura, y el texto lo explica claramente, es que Dios no había mandado que ellos hicieran eso. Y aquí es donde está el meollo del asunto y en lo cual necesitamos subrayar, ¿verdad? En lo cual necesitamos enfatizar. Mis queridos, cuando todo lo que Dios establece como sagrado, ¿verdad? Todo lo que Dios establece como sagrado lo establece bajo su propio orden. Bajo su propio orden. Y nosotros no podemos violentar lo que Dios establece. Dios no les pidió a estos hijos de Aarón que hicieran lo que ellos se atrevieron a hacer. Y por eso sufrieron las consecuencias. Dice la Escritura que presentaron un fuego extraño. Y uno comienza a pensar, ¿sería que ofrecieron un incienso que no era el incienso que Dios había mandado a hacer, ¿verdad? El incienso de Dios, que Dios incluso dijo, nadie más use esta fórmula, ¿verdad? Esta receta para este incienso, nadie más la copie, nadie más la tenga. No sabemos si se trató de eso, pero lo que sí estoy seguro es de lo siguiente, mi querido. El fuego extraño viene cuando nosotros tratamos de mezclar la voluntad de Dios con nuestro capricho humano. Eso produce una química. Eso produce una química que no es una química saludable, positiva. Eso produce una aliación que no es algo de lo cual Dios se agrada. ¿Se da cuenta? La voluntad de Dios no se puede mezclar con nuestro capricho humano. No podemos mezclar su voluntad con nuestra voluntad. La voluntad de Dios y nuestra voluntad van en sentidos diferentes. Se mueven en direcciones diferentes. Son mutuamente excluyentes. Así que la voluntad de Dios y la voluntad humana nunca pueden reconciliarse. La única manera en que pueden reconciliarse es cuando nosotros nos vaciamos de nuestra propia voluntad, negamos nuestro propio deseo y comenzamos, ¿verdad?, a sujetarnos, a someternos al deseo de su voluntad. Y aquí es donde está la clave de esto, mis queridos. Lo sagrado es algo que es normado por Dios. Lo sagrado le pertenece a Él. Lo sagrado, ¿verdad?, es algo que Dios lo administra a su manera. Él tiene la prerrogativa de determinar cómo es que lo quiere, cómo es que lo desea. Y cuando nosotros, ¿verdad?, comenzamos a mezclar una cosa con la otra, es cuando comienza a suceder este olor extraño, este fuego extraño que se comienza a levantar. ¿Qué es el olor, verdad, que sale de nuestro incensario? ¿Qué es el olor que producen los actos de nuestra vida? ¿Cómo es el fuego que nosotros le presentamos a Dios? ¿Es la mezcla de dos voluntades? ¿Qué es lo que nosotros le estamos ofrendando a Dios con nuestra vida? Miren, esto es muy interesante. Cuando usted ve en el Antiguo Testamento el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo que Dios le pide a Moisés que construya, es muy interesante, mis queridos, que Dios le da hasta los centímetros de esa construcción. Dios no dejó al capricho de Moisés aquel tabernáculo. Dios le dijo los materiales que iban a ser utilizados. Dios le dio las medidas, las coordenadas exactas de cómo tenía que ser construido aquel tabernáculo. Y cada uno de los muebles que se iban a ubicar dentro del tabernáculo fueron prescritos de forma exhaustiva, calculada, minuciosa por Dios. La Escritura dice que Dios le dijo a Moisés, construye el tabernáculo tal y como se te mostró en el monte. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Moisés estuvo 40 días, ¿verdad?, allí en la presencia de Dios, Él le mostró exactamente cómo quería ese tabernáculo. Dios no le mandó señales de humo a Moisés. No era una cosa abstracta, vaga, ambigua.
No había la opción para equivocarse. Dios le dijo exactamente, le dio las medidas precisas, centímetro a centímetro, cómo quería ese tabernáculo. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque Dios habita en aquello que Él determina como sagrado. Por lo tanto, lo sagrado es algo con lo cual nosotros no podemos jugar. Porque Dios lo establece con precisión absoluta. ¿Ustedes creen que Dios se hubiese contentado si el tabernáculo que Él le mandó a construir a Moisés le faltaba una pulgada, le faltaba un centímetro, le faltaba un... ¿Ustedes creen que Dios hubiese estado contento con eso? De ninguna manera. De ninguna manera. Todo tenía que ser hecho con precisión exhaustiva, porque Dios así lo había requerido. Ahora miren, nosotros sabemos que la Escritura dice en primera carta a los Corintios capítulo 6 que nosotros somos el templo del Espíritu. Nosotros somos el lugar sagrado. Nosotros hemos venido a ser la habitación de Dios. Nosotros somos el lugar donde la Shekinah gloria ha venido a habitar en la tierra. Nosotros somos ese lugar especial, ese lugar reservado para Él, ese lugar que Él lo quiere exclusivamente. Dios no quiere compartir nuestra vida con nadie. Dios no está dispuesto a compartir nuestra vida con nadie. Él quiere que nuestra vida sea de uso exclusivo. Cuando usted es un pelotero y lo firman en las grandes ligas, usted no puede firmar con dos equipos al mismo tiempo. Usted no puede jugar con los Yankees de Nueva York y con los Dodgers de Los Ángeles. Usted tiene la opción de firmar con uno solo, con el que le guste más, pero con uno solo, porque se trata de un contrato de exclusividad. Eso es lo que significa la santidad. Es un contrato de exclusividad con Dios. Dios no está dispuesto a que nosotros presentemos un fuego extraño en un lugar sagrado. Y nuestro cuerpo, nuestra persona, nuestra vida ha sido constituida por Él como un lugar sagrado con el cual no podemos jugar. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles, mis queridos? Tú no puedes vivir la vida cristiana como a ti se te vienen ganas. Tú no puedes vivir la vida cristiana, tú no puedes vivir la vida de fe, tú no puedes presentarte delante de Dios de la manera que a ti se te ocurre, caprichosamente. Tú no puedes imponer tu propio estilo de vida. Frank Sinatra cantaba a mi manera, viví la vida a mi manera. ¿Sabe qué? En la vida espiritual, en la vida cristiana no se puede vivir la vida a mi manera. La única manera de vivirla es a la manera de Dios, porque Dios ha prescrito, Dios ha determinado lo que Él quiere para Él. Y Él ha establecido que nosotros somos su templo sagrado. Es tremendo. Nosotros somos el tabernáculo de Dios. Miren, la manera correcta de traducir el hecho de que Jesús tomó cuerpo, se encarnó, si ustedes lo leen en la Biblia textual, ¿verdad? Cuando dice que Jesús tomó cuerpo, se encarnó, la palabra como se traduce en la Biblia textual es se tabernaculizó. Así literalmente lo dice, se tabernaculizó. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se hizo carne, ¿verdad? Adoptó la forma de un templo, se constituyó en el templo sagrado donde habitaba la Shekinah gloria de Dios. Tú, mi querido, has sido escogido para ser hoy ese templo sagrado que Dios, en el cual Dios quiere habitar y a través del cual Dios quiere moverse y ministrar. Tú tienes un privilegio muy grande, pero necesitas entender la magnitud de lo que Dios ha establecido en tu vida. No puedes seguir jugando con lo sagrado. Eso es precisamente en lo que consiste vivir bajo el señorío de Jesucristo. Vivir bajo el señorío de Jesucristo significa que Él es el Señor de la historia. Él es el soberano de la historia humana. Pero miren, ¿sabe qué cosa destruye nuestra vida espiritual? Cuando nosotros nos permitimos ciertos excesos. Bueno, un centímetro,
Dios no va, Dios, un centímetro, ¿qué diferencia puede hacer eso? Si quedó tan bonito el tabernáculo, no le corte, déjale el centímetro. ¿Ustedes creen que Dios va a estar contento con eso? Bueno, eso es lo que nosotros hacemos día a día. En vez de ajustarnos al deseo de Dios, a la voluntad de Dios para nosotros, dejamos el centímetro ahí. Fíjense, lo que está trayendo atraso, fracaso a tu vida espiritual, no es el pecado horrendo, escandaloso. Es el centímetro que no has querido sacar de tu vida. Es ese pequeño espacio que le has querido añadir a tu vida. Has querido mezclar la voluntad de Él con tu capricho humano. Eso es lo que ha atrasado tu vida espiritual. No es el pecado escandaloso. Miren, yo escuché recientemente un caso curioso que comenzó a pasar en Colorado, ahí en los Estados Unidos, en lo que se llaman las montañas rocosas, donde hay unos árboles, no solamente centenarios, hay unos árboles que incluso algunos de ellos tienen más de 500 años. Estos árboles, de manera muy curiosa, comenzaron a caerse. Y bueno, obviamente las autoridades del parque y los ecólogos comenzaron a ver qué era el asunto. Cuando estos árboles los cortan, ustedes saben que ellos van dejando un anillo por año y comienzan a contar todos los años, y muchos de estos árboles, como les dije, tenían casi o más, en algunos casos, de 500 años. Y ahí se podía ver, ¿verdad?, en los anillos del árbol, que muchos de estos anillos mostraban que estos árboles habían recibido el impacto de muchos rayos. En un caso particular que me acuerdo, un árbol había recibido durante esos 500 años 17 rayos. Y el árbol había resistido 500 inviernos. Y los inviernos del Colorado son copiosos, son inviernos de mucha nieve. Ahora fíjense ustedes, habían resistido 500 inviernos y había resistido 17 rayos. Pero se cayó, ¿sabe por qué? Porque había un animalito así microscópico que se lo estaba comiendo desde adentro. Lo que está destruyendo tu vida no es el gran pecado horrendo. Es que hay una pequeña cosa en la que tú te estás excediendo y no te estás ajustando a la voluntad de Dios para ti. Estás añadiendo tu capricho a tu vida. Estás añadiendo tu propio estilo, tu manera de hacer las cosas. Dios no te ha dado permiso para eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios te compró a precio de sangre. Tú no te perteneces a ti mismo. La Escritura dice, vuestros cuerpos no son de vosotros, sino que son de Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra redención? La palabra redención es una palabra muy interesante. En griego significa agorazo. Y déjenme decirle qué significa eso de agorazo. La palabra ágora era la palabra mercado. Así que agorazo viene de ágora. Agorazo significa comprar a alguien en el mercado. Agorazo. Redención significa que Dios fue al mercado donde estaba nuestra vida, ¿verdad?, siendo expuesta, y allí pagó por nosotros para tomarnos como su posesión. Esa es la redención. Dios pagó, y la Escritura dice que no pagó con oro ni plata, sino a precio de sangre preciosa. Tú le costaste la vida a Jesús y por eso no puedes vivir caprichosamente. Tienes que entender que la única manera posible para vivir es bajo su señorío. Porque el señorío de Jesucristo significa la voluntad de Dios. El señorío de Jesucristo significa vivir, sujetar nuestra vida a la voluntad de Dios. Miren, yo escuché una anécdota muy curiosa de un niño que pasó casi todo el invierno haciendo un barco de madera. Gastaba horas, venía de la escuela, dejaba todo, lo tiraba y se concentraba en ese barco. Lo fue haciendo pedacito por pedacito, le puso una vela, lo pintó. Cuando era
aquel barco era una cosa preciosa. Finalmente, cuando llegó el verano, el chiquito se fue al río y lo primero que hizo fue soltar su barco a ver cómo flotaba, cómo navegaba. Pero el mismo día que lo soltó en el río se lo llevó y el barquito se le perdió. Y el chiquito estaba supremamente deprimido. Un día que caminaba hacia la escuela, pasa por la vitrina de una tienda y adivinen que el barquito estaba expuesto a la venta en la vitrina de esa tienda. Y el chiquito obviamente soltó todo y se metió a la tienda y dijo, no, yo quiero mi barco, ese barco es mío. Y el dueño de la tienda le dijo, hijo, pero yo pagué por ese barco. Si tú quieres el barco, tú tienes que pagarme a mí lo que yo pagué por eso. Y entonces el chiquito se fue muy triste, pero pensó, se fue corriendo a la casa, rompió el cochinito, sacó todo el dinero que estaba ahí, se regresó a la tienda y compró el barco. Su propio barco lo compró y se lo trajo con él. Ese barco era 2 veces de él, porque él lo había hecho y él después lo había comprado. Eso es exactamente lo que Dios hizo con tu vida. Dios creó tu vida. Es dueño de tu vida. Él es dueño de tu vida porque la creó. Pero no solamente porque la creó, es también dueño de tu vida porque Él pagó el precio de tu vida. Así que tú no te perteneces a ti mismo, mi querido. Tú no puedes vivir caprichosamente. ¿Saben por qué Jesús de Nazaret en Jerusalén se encolera, se enerva y tiene que entrar al templo y tiene que limpiar el templo de la ciudad de Jerusalén? Porque el templo de la ciudad de Jerusalén se había apartado del diseño de Dios. Se había apartado del deseo de Dios. Se había apartado de la voluntad de Dios. Era un sitio donde se seguían celebrando actividades religiosas, pero habían perdido el sentido espiritual para el cual Dios había diseñado el templo. Miren, muchas veces nosotros seguimos siendo el templo de Dios y seguimos participando de muchas actividades religiosas, pero hemos perdido la esencia de la razón por la cual Dios nos diseñó. Hemos perdido el propósito para el cual Dios nos creó. Hemos dejado de responder a la voluntad de Dios. Nos hemos apartado y en nuestro templo se ofrece ahora un fuego extraño. Nosotros tenemos muchas veces la inclinación de apuntar a los que no conocen a Dios como gente perversa, como gente mala, como gente, ¿verdad?, que ignora los propósitos de Dios. Queridos, tengamos cuidado, porque muchas veces nosotros aquí en la iglesia no tenemos la vista suficiente para darnos cuenta que somos nosotros que hemos dado la espalda al Señor y Dios de la historia humana. Tenemos que ser cuidadosos, celosos de nuestra vida espiritual, mi querido, porque nosotros estamos llamados a vivir bajo el señorío de Jesucristo. Miren, el primer gran avivamiento que sucedió en los Estados Unidos, comenzó con un hombre de bajo perfil, pero un hombre incluso que había fracasado ya en varias iglesias. Pero este hombre llegó a ser el rector de la Universidad de Princeton. Y este hombre se llamó Jonathan Edwards. Y este hombre comenzó a predicar. Y miren, cuando el avivamiento, el primer gran avivamiento comenzó a manifestarse, se dice, mis queridos, que cuando este hombre comenzaba a predicar, había una ola expansiva del poder de Dios que llegaba a millas de donde él estaba predicando. Es decir, gente caía bajo el poder de Dios a millas y no sabían ni siquiera por qué. Caían llorando, quebrantados, comenzaban a arrepentirse y ni siquiera sabían lo que estaba pasando porque estaban a millas de distancia de donde este hombre estaba predicando. Este hombre tenía un sermón famosísimo, muy famoso, que se llama Pecadores en las manos de un Dios furioso. Sinners in the hand of an angry God. Ese era el sermón. Y sabe una cosa, jamás terminó de predicarlo nunca. Nunca pudo llegar al final del sermón. Porque antes
que terminara de predicar, la gente comenzaba a venir al altar, arrodillándose, llorando, quebrantados. El Espíritu Santo les conmovía tanto que el hombre nunca pudo terminar de predicar ese sermón. Jamás en su vida lo terminó de predicar. ¿Sabe cuál es el gran problema de la iglesia? Que estamos tan distraídos, estamos tan acostumbrados a nuestro propio estilo de vida cristiana, estamos tan acostumbrados a nuestra propia manera de vivir, que no escuchamos la voz del Espíritu redarguyéndonos y llamándonos a cambiar de estilo de vida. Esa es la gran diferencia. Pero ¿sabe una cosa? No puede venir un avivamiento sobre la iglesia de Cristo sin que primero se predique el señorío, sin que primero la iglesia se sujete al señorío, sin que primero la iglesia regrese postrada ante los pies de ese que es el Kyrios de la historia humana. Así que es muy importante, mis queridos, que nosotros entendamos eso. En los Estados Unidos hay algo que se llama el IRS. Es lo que sería Hacienda aquí en Venezuela. Usted tiene que reportarle. Y la gente se cuida mucho. La gente juega con cualquier cosa, pero con el servicio de Hacienda en los Estados Unidos nadie juega con eso. ¿Sabe por qué? Porque hasta presidentes han sido procesados por ese servicio. O sea, esa gente sí no perdona a nadie. A la hora de pagar, usted tiene que pagarle al Estado y como dije, hasta presidentes, senadores, gente de mucha influencia han sido procesados. Esta mujer que era la reina de los hoteles en Estados Unidos, que tenía todo el dinero del mundo, la metieron presa. Pete Rose, que es el mejor pelotero que ha jugado en toda la historia del béisbol, el IRS lo procesó también. O sea que ellos no creen en nadie, por eso con ellos hay que llevar las cuentas en orden. Ahora miren, mi querido, si nosotros nos cuidamos de llevar nuestras cuentas en orden para una institución humana, ¿por qué es que nos descuidamos tanto? ¿Por qué es que vivimos una vida tan laxa y tan relajada en nuestras cuentas con Dios? ¿Sabe qué? Nos hemos acostumbrado a ignorar el deseo de Dios y hemos dejado el centímetro adicional. Hemos dejado el centímetro. Lo que está retrasando tu vida espiritual es que no has venido a vivir bajo el señorío de Jesucristo. Tienes un Salvador, pero te hace falta tener un Señor, mi querido. Hay una gran diferencia entre tener un Salvador y tener un Señor. ¿Sabe? Si tú tienes un Salvador, todo lo que tienes es un seguro de vida. ¿Usted sabe cómo funciona un seguro de vida? El seguro de vida usted no lo va a disfrutar aquí. De hecho, el seguro de vida lo van a disfrutar los que se queden atrás. Porque el seguro de vida entra en vigencia cuando usted se muere. Si usted tiene un Salvador, el impacto de tener un Salvador, usted solamente lo va a ver reflejado en el momento que usted se muera, porque usted tiene su destino eterno asegurado, usted va al cielo. Pero si usted no tiene un Señor, usted no va a ver el impacto del poder de Dios aquí en su vida, porque todo lo que usted tiene es solamente un seguro de vida para la eternidad. Solamente usted tiene un seguro de vida para el cielo. Tú, además de un Salvador, necesitas tener un Señor en tu vida. Alguien a quien darle cuenta por cada uno de tus actos. Nosotros no podemos seguir viviendo la vida cristiana a nuestro propio capricho. Nosotros no podemos seguir imponiendo las medidas de nuestro templo. Nosotros tenemos que aprender a sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Mis queridos, ¿sabe por qué? Porque entonces vamos a trazar lo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Vamos a trazar lo que Dios quiere hacer a través de esta iglesia en esta ciudad. Vamos a trazar el avivamiento que Dios quiere enviar sobre Venezuela. ¿Sabe por qué? Porque Dios solamente trabaja con sus medidas. Dios no trabaja con tus medidas. Él tiene sus propias medidas. Y si tú quieres ver la manifestación del poder contundente y maravilloso de Dios, tienes que aprender a trabajar con sus medidas. Queridos, quiero llamarte esta mañana a que tú pongas tu vida en orden con Él.
a que tú centres de nuevo tu vida con Él, a que tú te expongas al metro de Dios, a la cinta métrica de Dios y le permitas a Él medirte de nuevo, tomarte las medidas y tú le permitas a Él y le digas: Señor, yo quiero lo tuyo, yo quiero lo que tú traes para mi vida. Ya yo no quiero vivir por cuenta mía, ya yo no quiero vivir bajo mi propia iniciativa, ya yo no quiero vivir a mi manera, yo quiero vivir la manera tuya. Si el Espíritu Santo te ha hablado, mi querido, y tú quieres de verdad poner las cosas en orden desde hoy en adelante en tu vida, tú quieres vivir según el orden, el propósito, el plan que Dios tiene para ti, yo te ruego que te pongas en pie en un momento y me permitas orar por ti. Aleluya, gloria a Dios, qué maravilloso. Qué maravilloso. ¿Sabe qué? La Escritura dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo. Todo lo que Dios está esperando es que su pueblo se humille, que su iglesia diga: Señor, te hemos fallado, hemos vivido según nuestra agenda, hemos vivido según nuestro propio propósito. Cuando el pueblo de Dios se humilla, la mano de Dios comienza a moverse a favor del pueblo de Dios. Gracias, papá. Yo te bendigo, te exalto. Gracias por tu palabra maravillosa. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús que tú selles el corazón de cada uno de mis hermanos que hoy ha tomado la determinación de vivir de manera diferente, que ha tomado la determinación de ceñir su vida a tus medidas, a tu deseo de consagrarse para hacer del uso exclusivo tuyo, un contrato de exclusividad total, de consagración total. Yo te pido, papá, pon en ellos ahora ardor santo, celo santo, como el que Jesús tenía por tu casa, que decía: el celo por tu casa me consume. Pon ese mismo ardor en el corazón de mis hermanos, ahora, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Mis queridos, el Señor me les bendiga poderosamente. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Soberano Dios omnipotente, Rey de reyes. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.